Israel para el Señor era como su esposa. Él la redimió, hay un compromiso, hay amor, hay fidelidad, y Israel fue infiel, no guardó el pacto. Y el Señor con la iglesia se relaciona de la misma manera, y de hecho así nos enseña la palabra, por ejemplo en Efesios, donde dice, enseña a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Y qué es lo que espera todo esposo de su esposa? Amor. Imagino que es mutuo, y la esposa del esposo esperan amor. Si pudiesen pedir una cosa, ambos, sería amor, no sería otra cosa, porque de ahí proviene todo lo demás. Y concluimos esa vez leyendo este pasaje en Juan, cuando el Señor se aparece resucitado a sus discípulos, les sirve pescado, les sirve pan, y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque era una pregunta muy importante, y se relaciona con un tema que vamos a ver hoy día, porque en esa conversación con Pedro, el Señor le dice, ¿me amas? No solamente me amas, sino le pregunta, ¿me amas más que a estos? Es decir, tu amor por mí es preeminente, está en el centro, está en el primer lugar, más que el amor por ellos. Y finalmente, cuando conversan acerca de Juan, del otro discípulo, el Señor le dice, ¿y a ti qué? Sobre cómo iba a terminar Juan, si acaso iba a morir o iba a ser arrebatado, ¿cierto? Le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Entonces, el amor al Señor está estrechamente vinculado con el discipulado. Con el discipulado. Vamos a leer hoy día entonces en Lucas 14, 25. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, es decir, si alguno me sigue, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando el Señor, está hablándole a las multitudes. A las multitudes. Hay predicadores que tienen esta experiencia de poder hablar en estadio lleno. Por ejemplo, Billy Graham, como si busca por ahí grabaciones, videos, él predicaba a estadio lleno. En el siglo XIX proliferó mucho la predicación del Evangelio, y habían predicadores que predicaban a grandes multitudes, hacían campañas multitudinarias en Norteamérica, en Inglaterra. Estaba viendo una ilustración de una predicación en las campañas que hacía Dwight L. Moody, donde se llenaba y se llenaba de gente. El Señor habla a las multitudes y dice, volviéndose, le habló a mucha gente. Nosotros tenemos un público más pequeño, ¿cierto? A lo mejor a través de internet uno le puede hablar a cientos o a miles, pero el Señor le hablaba a las multitudes. A veces le hablaba a una persona, a veces le hablaba solo a los discípulos, a veces a la multitud. Y uno, en nuestra mente, uno dice, el Señor tenía una gran oportunidad para persuadir a multitudes de que le siguieran.
Nosotros vemos actos, por ejemplo, en campañas políticas, donde los candidatos o políticos hacen discursos a las multitudes y lo que quieren es cautivar el corazón de las multitudes, pero eso está teñido, contaminado por el beneficio personal, ¿cierto? Porque mientras más contentas tengan a esa gran cantidad de personas, pueden llegar a una posición, o pueden mantenerse, o pueden hacer su carrera, ¿cierto? El Señor no tenía ningún interés político. Lo suyo no era mera propaganda. Él, de hecho, uno podría decir que su mensaje, como que cualquier persona podría decir, pero ¿por qué el Señor no era más convincente? ¿Por qué el Señor no ofrecía algo que la gente se enganchara con él, les gustara y lo siguieran todos, toda la multitud? ¿Por qué se conformaba con 12? Y el Señor le entrega un mensaje que lo llama a la radicalidad. Les insta a seguirlo, pero les dice lo que significa seguir. Y lo que significa seguir al Señor no es poco. Entonces, acá en el versículo 26, nos llama a todos la atención cuando dice que si alguien lo sigue, si alguien va en pos de él, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano, hermana, ni a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno se pregunta, ¿el Señor nos está instando a aborrecer? O sea, la semana pasada, estábamos hablando del amor y de cómo el Señor nos permite amar a los demás a través de este amor ágape, y aquí el Señor nos está llamando a aborrecer. Dice el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo que está haciendo acá el Señor es usar un recurso retórico. Cuando uno quiere hacer muy evidente una idea, uno necesita exagerar, sobre todo en la multitud. Si yo estuviese hablando a 5.000 personas, tendría que estar hablando más fuerte, moviendo los brazos, tendría que pasearme, ir para allá, para acá, porque se requiere ser enfático. Y el Señor acá está siendo exageradamente enfático. Cualquiera que lo escuchaba no podía no llamarle la atención. Si el Señor le hubiese dicho, miren, cualquiera que quiera seguirme, tiene que amarme a mí por sobre todas las cosas, yo tengo que estar en el primer lugar en su vida. Otro hubiese dicho, claro, sí. Pero el Señor acá está usando una especie de un recurso así como de shock, le está diciendo, si no aborrecen todo lo que aman, no son dignos de mí y no pueden seguir. De hecho, esto lo comprobamos en otro sinóptico, en Mateo 10. En Mateo 10, verso 34, usa el mismo recurso, pero en esa porción en particular se expresa de otra manera en Mateo. Miren lo que dice el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Mira, oye, pero en diciembre, en la Navidad, nos cantamos al mundo paz, nació Jesús, ¿cierto? Y el Señor nos da paz, no como el mundo la da. Lo que está haciendo también es un recurso, está llamando la atención. O sea, ¿qué pasó acá? Está diciendo que no trae paz, sino que trae espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, contra la hija, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y acá se explica esto, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es el mismo discurso, el mismo mensaje. Y Mateo nos lo explica. Es decir, al Señor hay que amarlo más, mucho más, de lo que amamos todo lo demás y todo lo que tenemos. Tanto así
que en comparación con el amor que tenemos por Dios, lo demás parezca aborrecer, por así decirlo. Es tan grande el amor que el Señor nos llama a tener por Él, que lo demás pierde brillo en comparación con lo que Él tiene que ser para nosotros. Otra manera de verlo, o que complemente esto, por dicho. ¿A qué nos vamos a ver enfrentados en el momento en que decidamos seguir al Señor? Pero de verdad, radicalmente. ¿Qué decisiones vamos a tener que tomar? ¿A quién vamos a tener que decepcionar? ¿Qué parte de mí voy a tener que cortar o desechar? Cuando el Señor me diga, sigue. Cuando el Señor me llame, ya sea para ser un hijo suyo, o ya sea para consagrarme o para servirle, de todo corazón. Y acá el Señor pone un ejemplo, volviendo a Lucas, mejor dicho, dos ejemplos, como una especie de pequeñas parábolas, pequeñas metáforas, que nos van a ayudar a entender esto que nos enseña. Dice el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué tendrá que ver esta pequeña historia con lo que está hablando el Señor? Yo me pensaba, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que está diciendo antes? Porque esta es una explicación, un ejemplo que pone el Señor para entender lo que nos está enseñando arriba. Si no tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Él y despreciamos todo lo demás por el amor que le tenemos a Él, no somos dignos de Él y no podemos ser suyos. Aquí el ejemplo. Una persona quiere edificar una torre. O modifiquemos un poco el ejemplo. Una persona quiere edificar una casa. Queremos edificar una casa, tenemos el terreno listo, y cuando queremos edificar la casa hacemos una planificación y calculamos los costos. Lo primero que tenemos que, ¿cuánto me va a costar esta casa? Eso sería lo más sabio. Lo que no sería tan sabio sería ponerme a edificar, y resulta que cuando recién voy en los cimientos y tengo 4 palos parados, uno en cada esquina, se me acaban los recursos y ahí quedó la edificación. Es decir, me precipité de manera compulsiva a hacer algo de lo cual yo ni siquiera sabía el costo que iba a tener, el precio que iba a tener que pagarse, la inversión que iba a tener que poner en ello. Y claro, la obra queda media y es motivo de burla. Me dice que, oye, te quedó bonita la casa. Me dice, sobre todo uno que es envidioso, pasa por afuera el vecino y dice, ahí le quedó la casa, a la mitad. Y claro, motivo de vergüenza. Y acá lo dice, se burlan. Otro ejemplo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Voy a la guerra, voy a esta pelea, ¿puedo ganar? ¿O voy a perder los 10.000 soldados porque no hay manera de vencer? Entonces el rey, el que va a la guerra, tiene que ir a la guerra cuando está seguro de que va a ganar. Nadie va a la guerra a perder. Entonces el rey tiene que sentarse, tiene que pensar, tiene que con sus generales ahí calcular así. ¿Vamos a ganar? ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Si hay tanto por ciento de probabilidad de ganar. Ya, entonces vamos a la guerra. Si todos le dicen, ¿sabes qué? Vamos a perder. Ya, entonces no. Mejor no invertir en esto porque va a ser. ¿Y qué tiene que hacer al final? Dice que tiene que enviar un embajador.
¿cierto? Envía una embajada y le pide condiciones de paz, claudica. Entonces, lo que no quiere el Señor es que nosotros nos lancemos a algo y no tengamos idea de lo que nos estamos lanzando. Pues no tengamos idea del precio que tiene eso. Y fíjense lo que dice el subtítulo de este pasaje, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces yo pensaba, decía, claro, esto tiene un precio, tiene un costo. Y uno de los engaños, un posible engaño, una manera de malentender la salvación por gracia es creer que porque es gratuita, tiene poco valor o exige nada de parte de nosotros. Nosotros no podemos comprar la salvación, no podemos conseguirla por méritos, por obra. El Señor la da. Es un regalo, es un don. Pero cuando uno conoce al Señor y cuando uno le sigue, eso tiene costo. Dice el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos acá, discipulado, seguir al Señor, amarle a Él por sobre todas las cosas, renunciar a lo que poseemos. Porque ¿qué pasa con lo que poseemos? Uno comienza a amar lo que posee. Uno comienza a amar lo que posee. Y comienza a amarlo más que al Señor. Uno ama su juventud, y a medida que se le va yendo la juventud, uno va entrando como en crisis, porque es algo que uno no quiere perder. Uno no quiere perder juventud. No quiere perder recursos materiales. Uno se aferra a sus recursos. No quiere perder tiempo. Entonces tenemos una cantidad de tiempo en nuestra vida que queremos para nosotros. Amamos el tiempo que nos damos a nosotros mismos. Y no lo queremos perder. No se lo queremos entregar a nadie, menos al Señor. El Señor nos dice que si no renuncias todo lo que tienes, y esto es todo, todo, absolutamente todo. Y usted se preguntará, ¿quién es el Señor para pedirle? Bueno, el Señor vivió esto. El Señor renunció todo lo que tenía. Absolutamente todo lo que tenía. El Señor no buscó para sí ser el rey de Israel, tener una posición como político. Era real la posibilidad, tan real que incluso entre los discípulos a lo mejor creían que él iba a ser coronado rey, las autoridades le temían, venía una amenaza en él. Y él tenía todas las probabilidades de haber sido, por ejemplo, de haber levantado las multitudes contra el Imperio Romano y haber generado una revolución, y tenía el poder para sentarse en el trono y hacerlo así. Pero el Señor no quería nada de eso. El Señor renuncia a todo. Renuncia a su vida, renuncia a su tiempo, renuncia a su discurso, renuncia a su voluntad. De hecho, Él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Bien, entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿qué significa seguir a Cristo? Cuando yo sigo a alguien, yo imito a esa persona. Y nosotros vivimos siguiendo a alguien. Siempre seguimos a alguien, siempre tenemos una idea de lo que queremos ser o convertirnos, o lo que queremos poseer, y seguimos e imitamos. Y el Señor nos enseña, por ejemplo, lo que es la obediencia, lo que es la sujeción al Padre, fiel, lo que es la santidad. Por ejemplo, que el Señor, así como Él causó un impacto, así como su vida cambió el entorno en el cual Él vivía, y también nuestra vida puede ser de impacto para el contexto en el que estamos, o sea, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro vecindario, debe haber un impacto, así como hubo en el caso del Señor, en su humildad, en su sencillez. No tenía problema en relacionarse con personas, con políticos, con gobernantes, con autoridades intelectuales, pero no solamente con ellos, sino que con las personas más humildes, enfermos, leprosos, con prostitutas, con ladrones, con gente que defraudaba, con gente de mala reputación.
con gente que no hablaba muy bien, con gente que no tenía buena fama. La autoridad espiritual que tenía el Señor Jesucristo para hablar, su sabiduría para enseñar. Eh, Cuando un hermano, cuando un siervo, predicador o creyente vive empapado del Señor, se nota. Cuando habla, habla con autoridad. Habla con autoridad espiritual y uno dice, claro, está tan lleno del Señor que es increíble. Cuando hablan, uno se siente redarguido, se siente animado, exhortado, porque hay algo distinto. Como decíamos, el Señor se negó a sí mismo. Por ejemplo, imitar al Señor en su fortaleza al ser abandonado y al ser juzgado injustamente. El Señor se mantuvo fiel, aun cuando estaba solo, aun cuando incluso sus discípulos se habían dispersado y habían apenas un par de mujeres, ¿cierto?, cerca. El Señor fiel, se mantuvo. Uno tiene versiones idealizadas de lo que es la vida cristiana o de lo que es el servicio. Y cuando uno va a los campamentos jóvenes y los predicadores enseñan sobre dedicarse a la obra, ser misionero y muestran fotos en Tailandia, muestran fotos de China predicando y dice, oh, ser misionero es como ser un rockstar, es como ser una estrella. Pero resulta que a todos les llama la atención eso, pero entendemos el precio que tiene seguir al Señor. Puede ser tal el precio que incluso podemos hasta quedar solos. Todos se pueden ir. Y Pablo vivió, por ejemplo, en su entrega al Señor como discípulo y en su imitación al Señor, él fue quedando cada vez más solo. Las últimas cartas pastorales tienen un tono más sombrío. Me ha abandonado, se ha ido amando este mundo. No tiene el brillo, por así decirlo, de las primeras cartas, sino como Filipenses, como Primera y Segunda Tesalonicenses. Cosas que ya es más difícil todavía seguir al Señor, amar a los enemigos, a ese que habla mal de nosotros, a ese que nos odia, a ese que nos hizo algo feo, que fue injusto. Y el Señor finalmente muere por causa de la justicia. Y el sermón del monte tiene eso. O sea, sufrir, padecer por causa de la justicia. Entonces el discipulado y el seguir a Cristo tiene maravillas, tiene cosas que jamás viviríamos sin el Señor. Tiene momentos de gloria, tiene momentos de gozo, tiene momentos de paz, de ver cómo obra el Señor, pero también va a tener momentos difíciles. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor acá en este pasaje de Lucas 14 es que estemos conscientes de todo lo que implica seguir al Señor. Hay momentos tristes, momentos malos, sí, pero también hay momentos gloriosos que jamás viviríamos si no hubiésemos seguido al Señor. Voy a dar un ejemplo muy claro de esto, de alguien que se lanzó a construir una torre, que se lanzó a la guerra y no sabía el costo que tenía. Vamos a leer Juan 13, verso 36. Dice, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Fíjense la palabra seguir, que puede ser seguir a un lugar, que puede implicar seguir al Señor en todo lo que él vive. Verso 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿O por qué no puedo ser un discípulo verdadero ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí está Pedro lanzándose a construir una torre sin saber el costo que tenía. Dice el verso 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Leamos en Juan 18, verso 7. Ahora vamos a ver a Pedro con la torre hasta la mitad. Vamos a ver a Pedro con la torre hasta la mitad. Hasta ahí nomás llegó
Pedro con el discipulado. Miren. Perdón, Juan 18, 7. Volvió para preguntarle: ¿quién buscáis? Habían ido a buscar al Señor al huerto de los olivos, Getsemaní. A Jesús Nazareno respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si buscáis a mí, está bien a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Yo pensaba que aquí Pedro estaba salvando al Señor, pero lo que está haciendo aquí Pedro es salvarse a sí mismo. Pedro no estaba aquí dando la vida por el Señor, porque después le vemos a Pedro negando al Señor. Pedro estaba salvando su vida. Yo dudo que la mayor preocupación de Pedro era entregar su vida por el Señor y por todos los discípulos de Samuel. Dudo. Porque después leemos 18-17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, miren la palabra que se ocupa. No le dice: tú conoces a Jesús, le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí tenemos a Pedro quedando a medias con la torre. En la guerra, con 10.000 hombres contra 20.000. Pedro pensaba que tenía claro lo que era seguir al Señor. Entonces, yo sé lo que es el discipulado, pondré mi vida por ti. Se lanzó impetuosamente y quedó a mitad de camino. Fíjense la palabra que cuando le preguntan: ¿eres tú discípulo? ¿Eres tú también de los discípulos? Curiosamente la palabra deja clarito acá, porque ella le pregunta: ¿eres discípulo? Y Pedro dice una verdad. O sea, niega al Señor, se niega a sí mismo, niega a ser un discípulo, pues se les conocía como los discípulos de este rabino, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, como lo veían, pero al mismo tiempo Pedro dice una gran verdad: no soy discípulo, no estoy siguiendo a ti. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía que nadie podía seguirle al lugar donde iba. Nadie podía seguirle. Volvemos a Juan 13:36. Dice: no me puedes seguir ahora, es decir, no puedes ser mi discípulo ahora, pero me seguirás después. Es decir, sí vas a ser un discípulo, pero ahora no. O sea, digamos la verdad, Pedro, tú no eres un discípulo ahora, pero después sí me vas a seguir. Entonces, ¿a qué nos llama esto? ¿Cuál es el principal enemigo en nosotros, o el principal sentimiento que nos impide seguir al Señor en familia? Y es que nosotros nos aferramos a nuestra vida, como Pedro se aferró a la suya. Nos aferramos, como se dice, con diente y muela, ¿cierto? Con diente y uña, a la vida, a nuestro tiempo, a lo nuestro, y no queremos perder. Y el Señor nos enseña que si nos aferramos de esa forma a nuestra vida, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Uno piensa que gana cuando le niega cosas. Uno piensa que gana tiempo cuando se deja tiempo para uno y le resta tiempo a sí mismo. Uno piensa que gana cuando de mis recursos me dejo para mí y no se lo entrego al Señor. Tiempo, vida, energía, todo. Pero resulta que es todo lo contrario. Miren lo que dice Mateo 16. Está ahí terminando. Mateo 16, verso 25. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A los ojos del mundo, una vida vivida siguiendo al Señor es una vida perdida. Así lo ven. Usted estuvo toda la vida de su casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo. Sus tardes, en vez de salir, en vez de ir con amigos, en vez de viajar, en vez de dedicarse a pasarlo bien, a invertir para ti mismo, todo, no negarte nada. Si no es delito, si la ley no lo castiga, ¿por qué te lo niegas? Una vida lejos de todas esas cosas para el mundo es una vida perdida. Y el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que quiera dejar su vida para sí, el que quiera resguardar su vida sin darle nada a nadie, ni menos al Señor, va a perder su vida. Y el que la entrega, el que deja ir, el que dice, esto no es mío, esto pertenece al Señor. Mi familia me está invitando a salir hoy día, pero hay reunión, y me estoy bien práctico. ¿No? Voy donde el Señor quiere que ir. Esta tarde podría estar haciendo, no sé, viéndome 3 temporadas de algo, pero hoy día no sabes que no he leído nada, no me he sentado a orar, no he hecho nada. Tengo que dedicarle tiempo al Señor. Dedicarle mi corazón al Señor, dedicarle recursos, proyectos, todo pensarlo desde la perspectiva que mi vida pertenece al Señor. No estoy diciendo que esas cosas sean pecado y que si las hacen, pero ¿cuáles son las proporciones? ¿Cuál es mi prioridad? Cuando tengo un fin de semana largo, ¿quién me dice, ¡ay, qué rico, un fin de semana largo! Y uno hace planes. Ya, preguntémonos después de esos planes, ¿dónde está el Señor en esos planes? Uno dice, ¡ay, qué genial, tengo un día libre, 2 días libres, porque hace tiempo no me siento a leer la palabra, hace tiempo no visito un hermano, o hace tiempo que no me pongo a meditar en mi vida, o me acerco al Señor. El Señor está en el último lugar por lo general. Tengo tiempo para otras cosas. Y si me queda un poquito de tiempo, así. Y resulta que todo lo que le llama al Señor termina siendo muy precario. Si lo hablamos en términos económicos, el mejor negocio es entregarle la vida al Señor. El punto, ¿cuál es el mejor negocio para el dinero? Comprar una casa, ¿cierto? Un terreno, bienes raíces. El mejor negocio. Todo lo demás se devalúa. Si uno compra un bien raíz, sube precio. En la vida, el mejor negocio es entregársela al Señor. Todo lo demás pasa. Todo pasa. Y el tiempo nadie lo devuelve. Si yo en mi vida tuve 5 años, anduve lejos del Señor, ya no le puedo entregar esos 5 años. Yo tengo que preguntarme ahora, ¿qué le puedo entregar ahora al Señor? Y el Señor puede hacer muchas cosas con esos recursos, con esos panes y esos peces que yo traigo delante del Señor, que nos va a multiplicar. Pero el mejor negocio es entregarle nuestra vida al Señor, porque tiene consecuencias eternas, porque para la eternidad es hacer tesoro en los cielos. Es una vida aprovechada. Nuestra vida fue diseñada y creada para vivirla con el Señor. Todo lo demás perdido. Una misionera británica, mujer, que tuvo la oportunidad en el siglo XIX de transformarse en la primera artista mujer y una de las principales artistas de Inglaterra, y probablemente ahora sería recordada y sus obras serían exhibidas en el museo. Ella se llamaba Lydia Trotter y la conoció un crítico de arte, el más importante en Inglaterra, que era John Ruskin. Y él empezó a enseñar, la tomó como alumna y le empezó a enseñar todo lo que sabía como artista. Y ella decidió en un momento dedicarse a la obra. Y John Ruskin, que no era creyente, no decía, ¿por qué? Entiendo cómo una mujer tan brillante, tan inteligente, tan bella, joven, se dedica a compartir con las mujeres trabajadoras y al lado de las fábricas, y parecía que estaba desperdiciando su vida. A los ojos de John Ruskin, a los ojos del mundo, Lydia Trotter desperdició su vida. Pero a los ojos del Señor fue ganancia, fue fruto.
Ella escribió en un libro que se llama Parábolas de la Cruz. Escribió en un libro que se llama Parábolas de la Cruz. Escuchen también, el Gabrielito, lo que viene mirando. Dice lo siguiente: mide el valor de tu vida por lo perdido y no por lo ganado. Uno mide la vida por lo que gana, ¿cierto? Llegado a tal edad, ¿qué gané en mi vida? ¿Cierto? Todo al revés. Mide el valor de tu vida por lo perdido y no por lo ganado. No por el vino que has bebido, sino por aquel que has derramado. Porque el poder del amor se sostiene en el sacrificio del amor, y aquel que más ha sufrido tiene más para entregar. Uno puede decir, oye, que escribía bonito ella, pero ella entregó su vida a la obra en África. Y murió en África. Nadie sabe los frutos, desconocemos los frutos de su trabajo allí. De hecho, ella fue pionera en el trabajo entre musulmanes en África, y ella decidió perder su vida a los ojos del mundo, pero ganarla para el Señor. La palabra nos dice también que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo y no lleva fruto. ¿Qué significa esto? El grano de trigo tiene dos destinos. Un destino es ser sembrado y producir una planta. ¿Y esa planta cuántos granos de trigo produce? Muchos. ¿Cuál es el otro destino del grano de trigo? Morir solo, ser comido, ¿cierto? Lo muelen y hacen harina. El Señor fue el grano de trigo que murió y llevó mucho fruto. O sea, su muerte trajo mucho fruto. Y el Señor nos llama a imitarlo y a hacer lo mismo. Si nosotros conservamos nuestra vida, somos como un grano de trigo que no es sembrado y que muere solo. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la matemática? Se queda solo, uno. Pero si el grano de trigo en nuestra vida muere, puede llevar mucho fruto. Queremos que nuestra vida lleve fruto, que produzca más fruto, y más fruto, y más fruto, en fe, en arrepentimiento, en conversión, en edificación. No puede ser posible si el grano, si nuestra vida la reservamos para nosotros. Vamos a dejar hasta ahí la lección de hoy y vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos tu palabra, agradecemos tu palabra este día. Gracias, Padre, por los niños que han podido llegar. Gracias por los adultos también. Bendice esta palabra en nuestros corazones, que pueda tener muchos frutos, Señor. Que consideremos el precio, el costo, lo que significa, lo que implica seguir. Que te sigamos amándote por sobre todas las cosas, porque así nos has amado a nosotros, Padre. Padre, que no amemos más este mundo, lo que poseemos, sino que te miremos a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.